Un saludo cariñoso a todos los que en esta hora se están conectando a su canal Alas de Libertad. Continuamos en esta serie de enseñanzas que nos llevan a comprender el rompecabezas del Evangelio del Señor Jesucristo. Cada tema es de vital importancia porque trae los ingredientes que permiten tener la comprensión a muchas preguntas por las cuales el creyente no navega en su vida de una manera segura y permite entender la mecánica del reino de los cielos y llevar a cabo los procedimientos necesarios para sortear cada situación que se presenta en la vida. También nos sirve para discernir lo que viene de la luz y lo que viene de la oscuridad. Hoy, como introducción a este tema, el cual va a ser de gran bendición para el pueblo de Dios, porque sufrimos de muchos males que no nos damos cuenta y creo que el mal más importante al cual nos vemos enfrascados es el que en el día de hoy vamos a estar tratando, pero lo creo importante y vamos a mirarlo. Este texto solamente requiere escucharlo y cada uno lo puede entender de manera muy natural porque no nos pone a descifrar misterios ni nada que esté por simbología, sino que está completamente claro para cualquiera. Esto lo vamos a ver en el libro de los Hebreos, capítulo 5 y de los versos 12 al 14, de los versos 12 al 14. Nos dice así la bendita palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto quería anotarlo antes de entrar al tema y anunciamos que el tema de hoy es un tema que quizás muchos pueden pensar, no, es que aquí no viene nada nuevo. Estábamos con una expectativa de que son cosas maravillosas, grandísimas, pero estas son las pautas que el Señor ha dado para retocar, porque aún en boca del apóstol Pablo, él declaraba que no se cansaba de repetirle a los discípulos las mismas cosas, porque él sabía que nuestra mente terrenal, carnal, está minando todo el tiempo y opacando lo que la palabra llega a nuestra mente para que ella no produzca fruto. El tema de hoy está titulado Sepultando al juez. Para darle un comienzo a este tema, vamos a tomar dos textos bandera en los cuales este tema va a ser desarrollado. Nuestro primer tema
lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 8, de los versos 3 al 11. Y nos dice así la bendita palabra. Entonces, los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato todos lo conocemos muy bien, pero lo importante de resaltar en esta enseñanza del Señor es que si en el día de hoy, como creyentes, queremos levantar nuestro dedo para acusar a nuestros hermanos, tendríamos que estar sin pecado. Mas si no tenemos pecado, pues entonces seríamos dignos para señalar de pecado o pecador a cualquier hermano o a cualquiera de nuestro prójimo. Hay algo bien sencillo que en el mundo moderno se nos ha enseñado, que cuando señalamos con nuestra mano a alguien de malo, perverso, pecador, lo estamos señalando con un solo dedo, pero resulta que los otros 4 dedos son los que nos están señalando a nosotros mismos primero. Son enseñanzas tan directas que aún pareciese que la humanidad estuviera embrujada, que viendo y leyendo los ejemplos a nivel terrenal y a nivel de la palabra, aún ni así se llega al punto. Pero aquí seguimos hacia un segundo texto, que es texto bandera para el desarrollo de este tema, y lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 21, y nos dice así la bendita palabra: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este marco de textos son bastante valiosos, porque si nuestro ejemplo a seguir es nuestro maestro, pues Él es el que nos da la pauta. Y entonces nos dice, hay un verso que es bien lindo, que quizás lo toqué en uno de los temas anteriores, que dice: mas de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Si no conocemos a nuestros hermanos en su carne, hemos llegado a un nivel bonito de madurez, porque estamos en una posición de haber sepultado al juez. Y como nos dice el texto en el que estamos, si alguno está en Cristo, es una creación nueva, una vida nueva. Toda esa línea pecaminosa de ser señaladores, juzgadores, todo esto está marcado a ser nuevo, a que desaparezca. Y entonces, ¿qué dice? Que todo esto es un regalo maravilloso de Dios, que nos reconcilió, porque más que nadie conocía la naturaleza pecaminosa del hombre y sabía que esa naturaleza es de un cuerpo de muerte, de humillación y de pecado. Nos dice que Cristo primeramente nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es una palabra de la revelación del Evangelio en lo que el Señor nos ha entregado. Y el mismo versículo 19 nos está expresando cuál es ese ministerio. Ese ministerio nos dice en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está bien nítido. Estamos llamados a que la humanidad se reconcilie con el Señor y no llegándole como muchos en el mundo llegan a compartir las maravillas de Dios, amenazando y amedrentando a las multitudes. Arrepiéntanse, porque si no van para el infierno. Lo que usted está haciendo es del diablo y usted va para el infierno. Ese no es el ejemplo que el Señor nos dio. Tenemos que llegar ofreciendo la reconciliación que el Señor realizó en su cruz. Y lo realza de manera maravillosa, porque no solamente nos dio el ministerio de la reconciliación, sino que nos dio la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio del nuevo pacto. Y aquí empezamos a ver que de parte del Señor es una demanda indispensable para que sus hijos asuman posturas de sepultar al juez. Ahora vamos a mirar más confirmación de la palabra acerca del juez. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 15.
nos dice así para que empecemos a medir lo que implica realmente ser un juez. Dice así la palabra: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta acción de aborrecimiento siempre estará enmarcada por un juzgamiento. Cuando alguien declara, es que fulanito de tal es malo, es un corrompido, y ese estado de juzgamiento conlleva al ser humano a que tenga ira, aborrecimiento, odio y extendiéndose a la venganza, que en sus niveles extremos lleva a muertes de vidas. Así es de fuerte el terreno de los jueces. Pero veamos qué nos dice Mateo en el capítulo 5, versos 22 y 23. Nos dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos que sencillas palabras que las vemos a veces muy fáciles, palabras que a veces muchos contestan, es que yo lo dije por molestar. Pero resulta que las palabras no tienen conciencia. Las palabras, cuando salen, como nos enseña la palabra en Proverbios, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y que el hombre comerá del fruto de ellas. Ese es uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a sus hijos y a la humanidad: tener el verbo de vida en su boca. Pero cuando el creyente entra a un estado de conciencia de lo importantísimo que es el manejo de la lengua, lo enlazamos con el texto que nos enseña que la lengua es ese miembro pequeñito que, así como las grandes naves son manejadas por un timón muy pequeño, esta lengua es un fuego pequeño que inflama la rueda de la creación. Y muchos pudiesen decir que las palabras se las lleva el viento, pero es algo realmente falso. Las palabras tienen el poder para dar vida o para dar muerte. Y como somos hijos del Altísimo Dios, Él nos recomienda que de una fuente no pueden brotar agua amarga y agua dulce. Esa es nuestra principal tarea, porque el timón de nuestra barca, aunque está en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, de una manera muy específica y sutil, es nuestra lengua. Pero veamos qué nos sigue hablando la palabra. Nos vamos ahora a Colosenses capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 17. Colosenses 2, 11, 17 dice así: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí desde el 16 va la parte específica que está en el tema. Añade: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vean la linda recomendación que el Señor nos envía en boca del apóstol Pablo, que primeramente lo expresa para los hermanos de la fe que actúan como jueces, pero aún esto se extiende a aquellos que no son creyentes. Y en el terreno de creyentes, de manera amplia, se juzga mucho. Y quizás de pronto a alguien le dicen: oiga, hermano, tenga mucho cuidado. Si usted se toma una copa de vino, usted se va para el infierno. Si usted toma leche de cabra o sangre de gallinazo, o lo que quisiese tomar, o aún en lo que coma, dice que nadie os juzgue en lo que bebemos o en lo que comemos, porque aún en esferas cristianas se prohíben alimentos, se juzga cuando se declara hermanito y usted no se va a congregar el día de reposo en la casa del Señor. Es mandato y usted puede perder de pronto la salvación porque no está guardando el día de reposo. Pero aquí nos dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice que todo esto era una sombra de lo que habría de venir. En gran manera esto fue bastante obligatorio en el antiguo pacto, mas en este nuevo pacto no hay forma en que se nos pueda juzgar, porque si el Señor no nos juzgó por esto, mucho menos el hombre tiene la autoridad para juzgarnos. Pero veamos qué nos dice Romanos, capítulo 14, del verso 1 al 13. Aquí en lo que vamos a estar mirando lo puede entender hasta un niño. Nos dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y ahora añade: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí entra la parte que enlaza todo este texto al tema. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra nos sigue confirmando y reconfirmando que los jueces son una raza despreciable para el Señor. Y ahora veamos el texto con el cual sellamos la enseñanza, aunque todo aquel que quiera enriquecerla mucho más, sé que en la palabra va a encontrar versos y capítulos aún completos que seguirán dándole confirmación que es algo realmente importante para que lo asumamos en este tiempo, porque el Señor ya no va a esperar más a que sus hijos se queden como unos bebés y quiere que vayamos a la madurez todos. Él viene por una iglesia vestida, una iglesia con una boca educada, porque lastimosamente la iglesia hoy por hoy no ha entendido que aquí en la tierra es que tenemos que practicar la vida para vivir en el cielo. Allá no pueden vivir mal educados. Aquí tenemos que aprender a vivir como se vive en el cielo. Y para finalizar, nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 4, versos 4 y 5. Esto nos dice el apóstol Pablo, que como apóstol es nuestro ejemplo a imitar. Nos dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y este texto, el verso 5, lo enmarco en rojo para toda la iglesia, porque estamos llenos de doctores, de ultrateólogos, de apóstoles que callan a cualquier creyente al creer que su juicio y su entendimiento sobre cualquier tema terrenal o divino
es la última palabra. Y en todos los textos, enseñanzas y misterios que Dios ha declarado en su palabra, muchos han sido para interpretar, y allí ha sido el gran descalabro donde separan y cogen fuerza todos estos doctores absolutos de la ley. ¿Qué nos dice ese texto en blanco y negro? Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este texto es con el cual sellamos este tema, que espero que pueda alumbrar los ojos a los que han permitido que las escamas caigan sobre ellos y no les hayan dejado entrar en un estado de conciencia de lo importante que es sepultar al juez. Para todos los asistentes les deseo un maravilloso día y nos veremos en la próxima enseñanza, que espero que sea de gran bendición para todos. Muy buen día.